Buenas noches, mis hermanos. Buenas tardes, buenos días, en cualquiera de los lugares donde nos van a ver en esta transmisión. Les damos la bienvenida a cada una de las personas que van a estar viendo esta transmisión y les queremos mandar un saludo muy cordial en este su canal, la Iglesia Católica, Apostólica y Romana, canal oficial de nuestro hermano Boris Glenn Soto, para que ustedes comiencen a suscribirse, comiencen a compartir y también puedan ustedes ver la información que se da en este canal. Pero ahora lo que nos importa a nosotros, que vamos a tener un debate o un compartir de entre dos hermanos, uno que es hermano evangélico y nuestro hermano Boris. El hermano evangélico se llama Marcelo Vilte y nuestro hermano Boris Glenn Soto, como ustedes ya lo conocen. Pero en este momento yo voy a dejar que se presenten cada uno de ustedes y después voy a dar el formato y voy a decir el nombre del tema que se va a dar. Pero bueno, pues adelante, vamos a comenzar con el invitado. Marcelo, si te puedes presentar, nos puedes decir a qué congregación perteneces y de qué país nos estás tú en este momento transmitiendo. Adelante, Marcelo. Tu micrófono, hermano. Está apagado tu micrófono. Buenas noches, Dios les bendiga mucho. Me llamo Marcelo Vilte, soy de Argentina, evangélico, y bueno, ya se va a anunciar el tema que vamos a debatir entonces, y es un gusto poder nuevamente debatir con Boris, y bueno, entonces saludos en los diferentes horarios para los que vayan a ver este debate. Te quedaban 18 segundos. ¿Está bien? Uh-huh. Está bien. Ok, gracias, Marcelo. Bueno, pues entonces ahora pasamos con el dueño del canal, nuestro hermano Boris Glenn Soto, para que él se presente, diga de qué país es, de dónde él está hablando y haciendo esa transmisión, para que todos lo conozcan, y también para que comience él a abordar un poquito lo que es el nombre del tema de este debate. Adelante, Boris. Hola, buenas noches, tengan todos ustedes, la paz del Señor esté con todos ustedes. Pues bueno, mi nombre es Boris Soto, pertenezco a la Iglesia Católica Apostólica Romana, estoy transmitiendo desde La Paz, Bolivia, y para mí es un placer, es un honor el volver a transmitir el día de hoy para transmitir otro debate, valga la redundancia. Mi nombre, ya lo dije, pues bueno, sean bienvenidos a esta misma transmisión, espero que comenten, denle like, rompan el botón de suscripción y también compartan, ¿no?, con todos los que, pues bueno, ustedes conocen, para que esto pues se vaya difundiendo a todos lados. Bueno, yo voy a sostener la postura de la Iglesia Católica, que la Iglesia Católica es la verdadera Iglesia del Señor y no existe otra Iglesia de Cristo, solamente es la Iglesia Católica desde el principio, desde su fundación hasta nuestros días, y va a ser posteriormente hasta la gloria. Adelante pues, hermano Ubaldo, gracias por darte cita, gracias a Marcelo Vilte también por venir aquí a debatir. Vamos a escuchar la postura protestante o la postura reformada, como ustedes quieren llamarlo, y también pues bueno, vamos a estar entrando pues en esta disputa académica. Gracias, Ubaldo, adelante. Bueno, gracias a ti, Boris. Dejé un poquito más de segundos al hermano Boris porque él está presentando literalmente lo que va a ser el tema de la discusión que vamos a tener hoy en esta tarde noche. Y como lo acaba de decir Boris, mi nombre es Ubaldo Rodríguez, yo pertenezco a la parroquia de San Blas, ubicada en Summit, Illinois, cristiano católico. Y pues bueno, gracias a Boris por esta invitación que me acaba de hacer. Voy a ser moderador hoy en esta noche. Quiero dar el formato que se estableció para que no haya ninguna duda y con las reglas que ya se compartieron. Primero, van a ser 15 minutos de exposición por cada uno de los panelistas. Segundo, vamos a tener 3 preguntas. Cada pregunta es de 1 minuto, con 3 minutos de respuesta o de refutación. Y si los panelistas lo deciden en su momento tener una contrarrefutación, a la misma refutación que se ha hecho de la pregunta, se va a poder dar, pero van a ser 3 preguntas y al final van a tener 10 minutos de conclusión. Esos 10 minutos de conclusión, los panelistas los pueden utilizar como ellos les parezca conveniente. Pueden hacer una refutación o simplemente pueden hacer un resumen de lo que ellos estuvieron exponiendo. Ello ya es lo que ellos quieren hacer. Al final
tenemos un minuto de despedida. No se puede tocar nada del tema después del minuto de despedida, porque si no, sería caer otra vez en malas cosas. Aquí no se van a, no se va a tratar con insultos, no se va a tratar con abdomen, con ninguna cosa que está fuera de lo que se enseña y con el respeto que se va a hacer este debate académico que vamos a tener hoy en esta tarde-noche. Y bueno, para comenzar nuestro debate, pues tenemos al hermano Marcelo Vilte, que él va a defender la postura, me imagino, de lo que es la iglesia evangélica. En su momento, y va también va a ser una exposición, yo creo que muy académica, para que todos los que nos van a estar viendo tengan por favor un cuaderno, apunten todo lo que se va a dar, comiencen a compartir el video, comiencen a llevarlo a más plataformas, saquen sus Biblias, porque esto va a ser de mucha edificación para todos los hermanos, tanto para los hermanos cristianos evangélicos como para los hermanos cristianos católicos. Y pues bueno, ahorita nos están mandando, bueno, ciertos mensajes, pero ya más tardecito vamos a comenzar a contestar cada uno para comenzar nosotros con nuestro debate. ¿Estás listo, hermano Marcelo, para tus 15 minutos de exposición? Sí, estoy listo. ¿Puedes subir el volumen a tu micrófono? ¿No se oye? A ver. ¿Cómo me escuchas ahora? Se oye muy poquito lejos. Bueno, ahí está con todo el volumen ya, así que no sé ok, si... está bien. Bueno, pues ya estás listo para que comencemos, para yo ya tomarte tu tiempo. Tú me dices, bueno, yo comienzo el tiempo y a partir de ahora comienzan tus 15 minutos. Adelante. Ok, bueno, lo primero que quisiera decir es que tenemos que entender qué es la iglesia. O sea, no es tanta la cuestión defender una denominación, sino realmente explicar qué es la iglesia según la revelación Hermano bíblica. Marcelo, perdón, te detengo tu tiempo, pero la verdad se te está escuchando bien despacio tu voz, o sea, casi no se escucha nada, hermano. No sé si está pasando algo o está tapando algo tu bocina o algo así, o tu micrófono, porque se oye muy bajo, y lo que nos interesa es de que tu aporte sea con transparencia y para que toda la gente que va a estar viendo este pequeño compartir pueda entenderte y escucharte lo que tú estás haciendo. Bueno, no sé si Boris también me escucha del mismo modo, me escucha muy despacio. Boris, prende tu micrófono, Boris, y si por favor me puedes decir bueno, si escuchas a este... yo le escucho nítido, pero pues bueno, depende de ti. Bueno, no, adelante, entonces, no, está bien. Bueno, entonces, vamos a comenzar otra vez con tu tiempo, te lo voy a retomar, hermano, y vamos a comenzarlo otra vez sin ningún problema. Bueno, pues entonces, comienza tu tiempo a partir de ahora. Bien, bueno, lo que decía es de que no es tanta la intención de mi parte defender una denominación, sino más bien lo que realmente enseña la Biblia, que es la revelación de Dios, con respecto a lo que es la iglesia. Creo que sería la base para esta exposición. Bueno, cuando nosotros leemos, por ejemplo, en Mateo 16, nosotros vemos de que el Señor realiza una pregunta a los discípulos. Les pregunta, ¿qué dicen la gente? ¿Quién es el Hijo del Hombre? Y tenemos que entender que ellos en algunos momentos se podían separar y de este modo podían oír lo que las personas opinaban de Jesucristo. Y entonces dicen, bueno, algunos dicen que tú eres Elías, otros que eres Jeremías o alguno de los profetas que ha resucitado. Y cada discípulo entonces, de acuerdo a lo que oyó, podía decirle al Señor en relación a esta pregunta. Es una pregunta muy importante porque luego el Señor vuelve a preguntar. O sea, por segunda vez el Señor hace la pregunta, solamente que ahora se dirige a los discípulos y les dice, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Bueno, en ese punto todos hacen silencio y es,
Pedro, el apóstol Pedro, quien toma la palabra y dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces el Señor Jesús le responde, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Todos los discípulos estaban respondiendo a la pregunta en relación a lo que ellos habían escuchado de otros hombres. Pero en el caso de Pedro, él dice, tú eres el Cristo, y el Señor Jesús dice, no te lo reveló ningún hombre, sino mi Padre. O sea, acá tenemos en este pasaje la primera revelación. Luego el Señor Jesús dice, yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Bueno, acá tenemos la segunda revelación. La primera revelación es sobre quién es Cristo. La segunda revelación la hace el Señor Jesús sobre la iglesia. Y por eso dice el Señor, sobre esta roca edificaré mi iglesia. Bueno, la palabra iglesia es una palabra griega cuyo significado es una compañía llamada fuera. Podemos pensar que cuando en los teatros griegos, por ejemplo, había una disertación de un filósofo o tal vez algún tipo de obra, la gente lo que hacía era salir hacia el estadio en donde iba a escuchar esta exposición, y de este modo a ese conjunto de personas que salían se le llamaba una iglesia, o sea, una compañía, una congregación que salía fuera, en este caso, para asistir a ese evento. Bueno, es la palabra que el Señor Jesucristo utiliza, y Él dice, sobre esta roca edificaré mi iglesia. Luego dice, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Entonces, ¿qué es la iglesia? La iglesia es una compañía de personas llamadas afuera. ¿Afuera de qué? Afuera de un mundo pecador, llamada hacia la persona del Señor Jesús, llamadas hacia Dios. Entonces la iglesia es un grupo de personas, una congregación de personas, una compañía de personas, y esta compañía es la compañía de salvos. Este es otro punto que quisiera dejar en claro. La iglesia es la compañía o la congregación de salvos. Si vamos, por ejemplo, a Efesios, el capítulo 5, podemos leer en el verso 23, donde dice así, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. Así que la iglesia es la compañía de salvos. Dice, así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. En este punto, lo que quiero dejar en claro es que la iglesia es la congregación de salvos. O sea, la iglesia no es un grupo religioso. Yo creo que se confunde muchas veces el grupo religioso con la iglesia. Y cuando hablo de grupos religiosos, estoy hablando de personas que profesan filiación religiosa con un grupo. Entonces, muchas personas podrán decir, por ejemplo, nosotros somos católicos, somos de la Iglesia Católica Apostólica Romana. O pudieran decir lo mismo, somos de la Iglesia Adventista o somos de la Iglesia Evangélica. Acá el punto es que la iglesia es la compañía de salvos. Tenemos que entender que una cosa es la compañía de salvados y otra cosa es el grupo religioso, que puede llamarse iglesia,
o que puede pretender ser la iglesia de Cristo, pero que no necesariamente lo es. ¿Y por qué digo esto? Porque lo cierto es que la iglesia es la compañía de salvos. Entonces, en ese sentido, hay muchas personas que forman parte de un grupo religioso. Voy a utilizar en este caso como ejemplo a la Iglesia Católica Apostólica Romana, que en el cristianismo está considerada la más grande, la mayor. Ahora, la cuestión acá es que se sabe que cuando mueran muchas de las personas que han profesado pertenecer a la Iglesia Católica Apostólica Romana, muchísimas de esas personas finalmente van a ser condenadas. No son salvas. Así que por lo tanto no forman parte de la Iglesia de Cristo, porque la Iglesia de Cristo es la congregación de salvos. En la Iglesia de Cristo no hay personas no salvas. En los grupos religiosos sí lo hay. Sea Iglesia Católica Apostólica Romana como grupo religioso, hay personas que no son salvas. Habrá algunas que sí lo son y hay muchas que no lo son. Lo mismo pasa por hablar ahora como ejemplo de la Iglesia evangélica, llamada o llamados evangélicos. ¿Quiénes son los que de verdad forman parte de la Iglesia de Cristo? Los que son salvos. ¿Por qué? Porque la Iglesia es la congregación de salvos. Y dentro del grupo religioso denominado evangélicos, hay muchos que no son salvos. Por lo tanto, no son parte de la Iglesia de Cristo. Voy a leer también lo que decía, lo que dice Lucas, en este caso escribiendo su segundo tratado, que es Hechos de los Apóstoles. Si vamos a Hechos capítulo 2, al final podemos leer verso 44. Dice, todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Y vendían sus propiedades, sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Así que por lo tanto, el punto acá es que la iglesia es la compañía de salvos. No se debe confundir la iglesia de Cristo con el grupo religioso. Más allá de que el grupo religioso diga ser la iglesia de Cristo, no necesariamente lo es. Porque forman parte de la iglesia de Cristo solamente aquellas personas que son salvas. Por eso dice acá, y el Señor añadía a la iglesia los que habían de ser salvos. Ahora bien, volviendo a Mateo 16, el Señor Jesús dice, sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Así que en este punto tenemos que decir que la iglesia de Cristo nació en Pentecostés, ya que el Señor en Hechos capítulo 1, antes de ascender, le dice a los discípulos que no se fueran de Jerusalén, sino que permanezcan ahí y que iban a ser investidos con poder de lo alto dentro de no muchos días. Y en Mateo 16, el Señor Jesús dice, sobre esta roca edificaré. Era tiempo futuro aún. Los apóstoles o discípulos del Señor Jesucristo ya eran los discípulos. Ellos habían sido instruidos por el Señor y son los primeros en ser añadidos a la iglesia, porque la iglesia nace en Pentecostés. Tal cual como cuando Dios crea al primer hombre, Adán, y lo forma del polvo de la tierra, forma el cuerpo, pero a ese cuerpo le hacía falta algo. Dice que Dios sopló en Adán aliento de vida. Y una vez que Dios sopla ese aliento de vida, forma la parte espiritual del hombre, que es el alma y el espíritu humano. Y entonces dice, y el hombre fue un ser viviente, o un alma viviente. Es en ese momento cuando Dios sopla este aliento de vida que el hombre está vivo. Del mismo modo, el cuerpo de Cristo, como también hemos visto que lo llama el apóstol Pablo, la iglesia es el cuerpo
de Cristo y Cristo es la cabeza de la iglesia. Entonces, el cuerpo de Cristo está formado por personas, pero para hablar del nacimiento como tal de la iglesia, era necesario que el Espíritu de Cristo viniera a ese cuerpo de Cristo. Eso sucede en Pentecostés. Cuando el Espíritu Santo desciende y va a morar en la iglesia. El Espíritu Santo mora en la iglesia desde que descendió en Pentecostés hasta el día que la iglesia sea arrebatada. Ese no es el tema, por supuesto, pero la iglesia ha de ser quitada de la tierra en su momento. Entonces, mientras tanto, lo que Cristo hace es edificar la iglesia, tal cual como pudiera hacerlo un albañil que va colocando un ladrillo tras otro ladrillo y va edificando una casa. Así también el Señor Jesús es el que edifica, y Él dice: sobre esta roca edificaré mi iglesia, y dice que va añadiendo a la iglesia los que habían de ser salvos. El apóstol Pedro también escribe, por ejemplo, que somos piedras vivas. Entonces, este edificio espiritual que es la iglesia nació en Pentecostés. Como dice el Señor Jesucristo, dice: las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Es decir, la iglesia desde Pentecostés hasta este momento está siendo edificada. Yo creo que el problema que podemos tener a veces con diferentes grupos, y en este caso sería con el catolicismo, es asignarse, por ejemplo, la prerrogativa de ser la iglesia de Cristo y decir: nosotros somos la iglesia de Cristo, los que no están dentro de nuestra organización no son la iglesia de Cristo. Bueno, ese es un error, porque como dije antes, no es el grupo religioso, sino que es la congregación de salvos. Por ejemplo, el apóstol Pablo también escribe en 1 Corintios, voy a leer acá, en 1 Corintios, el apóstol Pablo, capítulo 1, escribe: Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre del Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. O sea, Pablo no estaba diciendo en este caso, por ejemplo, que la iglesia de Corinto era solamente la iglesia de Cristo y que otras congregaciones no lo eran. Acá Pablo dice, llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre del Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Así que, por lo tanto, toda aquella persona que realmente tiene una fe verdadera en el Señor Jesucristo es un miembro de la iglesia de Cristo. Y vuelvo a repetir, tanto dentro de la congregación de la Iglesia Apostólica Romana, porque ese es el nombre, y también dentro de los evangélicos, hay personas que profesan ser miembros de tal o cual grupo religioso, llámese Iglesia Católica Romana o evangélicos, y sin embargo no son salvos. O sea, son miembros en todo caso, vamos a decirlo, de una organización, mas no son miembros del... Tiempo. Ok, bien, muchas gracias. Si puede apagar su micrófono, hermano, gracias. Algo que se me olvidó decirles, y eso es mi culpa, y pido una disculpa. Si ustedes gustan, 2 minutos antes de que vayan a terminar ustedes, les voy a decir que les faltan 2 minutos para que ustedes puedan terminar bien su idea y no haya ningún problema. ¿Les parece bien? Para que así se pueda manejar mejor. Gracias. Y disculpe, hermano, que no le dije desde el principio. Pero bueno, ahora tenemos sus primeros 15 minutos de exposición de nuestro hermano Boris Glenn Soto. Boris, ¿estás listo para comenzar? Sí, totalmente. Pues entonces tu tiempo corre a partir de
ahora, hermano. Ok, muchas gracias. Pues bueno, nosotros vamos a ver que la iglesia de Jesucristo es solamente una. No existe una iglesia de Cristo protestante, tampoco puede existir una iglesia de Cristo, por ejemplo, de las nuevas y modernas sectas que nosotros vemos. Por ejemplo, los testigos de Jehová es una secta, los mormones es otra secta, los adventistas total y completamente secta, los pentecostales evangélicos, algunos son total y completamente sectas, o sea, no están ni siquiera en comunión con la misma, se podría decir, con el mismo ecumenismo. Ahora, hay bastantes implicaciones, por ejemplo, en la misma Biblia, de todas las afirmaciones que la misma iglesia te dice, y precisamente nosotros vamos a irnos con lo básico primero. Luego vamos a irnos con la misma evidencia de los mismos reformadores aceptando, porque mi contrincante obviamente es un reformador, o sea, es una iglesia protestante en sí, lo que se llama el protestantismo, ¿no? Él viene a representar el protestantismo, viene a representar la reforma, etcétera. Y vamos a ver que estos mismos reformadores, estos mismos reformados van a decir que la iglesia católica es la que tiene el depósito de la verdadera fe. Que la iglesia católica esta, la papista incluso te dice, la iglesia católica papista es la que tiene la autoridad que le ha dejado el mismo Señor Jesucristo. Y esto lo podemos encontrar en sus propios escritos y eso lo vamos a dar pues en el segundo bloque. Si es que, digamos, no nos alcanza el tiempo de mencionar esos mismos escritos, no solamente el dicho por los mismos católicos, sino van a ser los mismos protestantes quienes te van a decir que solamente la iglesia católica es la original, la única. La Santa Iglesia Católica Apostólica Romana es la única de Cristo. Vamos a irnos con algunas implicaciones bíblicas, que esto es la base pues de nuestra argumentación, obviamente, dentro de lo que es pues la misma apologética básica, ¿no? O sea, la apologética con la misma Biblia, es lo más básico que nosotros podemos dar. A ver, por ejemplo, vamos a encontrar dentro de todo el marco bíblico nuestra doctrina. Por ejemplo, la unicidad, la unidad que nosotros estamos presumiendo y que nosotros presumimos siempre y decimos dentro del catecismo de la Iglesia Católica, tú vas a encontrar la Iglesia es una sola. Y esto te lo dice exactamente el mismo Señor Jesucristo. El mismo Vilte ya te había mencionado un pasaje, Mateo 16, 18, que es un pasaje vital para designar pues el mismo nacimiento de la misma iglesia. ¿Por qué? Porque ahí te habla con ese mismo término que se utiliza únicamente después de todo el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento no vas a encontrar esa misma terminología de iglesia o mi iglesia que te diga el mismo Señor Jesucristo, eso no existe. En el Mateo capítulo 16, 18 es la única vez, o sea, la primera vez que aparece el término iglesia o mi iglesia, y precisamente te dice que está cimentado sobre el mismo San Pedro, y esto te lo dice explícitamente el mismo Señor Jesucristo. Pero algo que es muy importante, no te dice varias iglesias, sino te dice una sola iglesia, y esto lo podemos encontrar también respaldado no solamente en Mateo 16, 18, sino también en 1 Corintios capítulo 12, versículo 12 al 13, que te dice, porque como el cuerpo es uno, escucha muy bien esta parte, como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, o sea, puede tener manos, puede tener ojos, puede tener pies, pero forma parte de un solo cuerpo. Eso nosotros lo vemos en los mismos carismas, por ejemplo, puede ser franciscano, puede ser diocesano, puede ser salesiano, ¿qué te digo? Puede ser dominico, puede ser pues etcétera, ¿no? Puede ser del claustro, puedes no ser del claustro, etcétera, pero igual eres parte del mismo cuerpo de Cristo, porque todos estos mismos carismas son católicos. A eso se refiere precisamente el mismo Pablo. Puedes tener bastantes vocaciones, puedes ser bueno en la música, puedes ser bueno, digamos, en predicar, puedes ser, digamos, por vocación, puedes ser sacerdote, por vocación puedes ser diácono, por vocación puede ser incluso laico o padre de familia o precisamente madre de familia, o puede ser hijo, consagrado, etcétera, bautizado. Eso de acuerdo a la misma vocación, y eso te dice, nosotros somos varios y tenemos varios matices, pero formamos parte de una sola iglesia. Pueden ser muchos, podemos ser millones como somos en la Iglesia Católica, pero somos parte de una sola iglesia, y esto te lo dice en 1 Corintios capítulo 12, versículo 12 al 13, dice, porque como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del mismo cuerpo, siendo muchos, ahí está, siendo muchos, como nosotros los católicos somos muchos, son solo un cuerpo, somos solo un cuerpo, somos sola una iglesia, no existe dos, no existe tres, no existe cuatro, no existe cinco, no existe Pentecostal Unida, no existe el protestantismo, no existe el calvinismo, no existe el luteranismo.
en sí, esos no son parte de la propia Iglesia Católica, sino son parte del protestantismo, o sea, una rama que se ha diversificado, se ha salido de la Iglesia Católica en el siglo número 16. Pero dice, sos un solo cuerpo, así también Cristo, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un solo cuerpo. Ahí está. Porque, ¿por qué razón somos solo un cuerpo? Porque hemos sido bautizados por un solo espíritu. Y en la Iglesia Católica tenemos solamente un bautismo. Nosotros no predicamos el rebautismo. Eso solamente lo predican, por ejemplo, los bautistas, que es una doctrina total y completamente hereje. Por eso te dice aquí, solamente existe un bautismo en esta misma iglesia. Y por este bautismo en el Espíritu, somos un solo cuerpo, una sola iglesia. Y te dice, en un solo cuerpo, seamos judíos o gentiles, seamos esclavos o libres, ya todos, dice, se os dio, dice, a beber de un mismo espíritu. Escucha muy bien esta parte, o sea, a todos se les dio a beber de un solo espíritu en esta misma iglesia. Ahora, nosotros vamos a ver aquí la catolicidad de la misma iglesia, en este mismo pasaje. ¿Por qué? Porque te dice que pueden ser gentiles, pueden ser judíos, pueden ser esclavos, pueden ser libres, pueden ser hombres, pueden ser mujeres, pueden ser ancianos, pueden ser niños, pueden ser lactantes. Eso no interesa. Todos, si tienen ese mismo deseo, incluso los padres de los mismos lactantes van a ofrecer a su hijo, o van a, pues, ¿qué te digo?, hacer esa honra a su mismo hijo, ese regalo, y ¿qué te digo?, imposible, digámoslo así, en la vida común, que te da pues esta misma iglesia, de bautizarlos y ser pues parte de este mismo cuerpo. Y te dice explícitamente aquí, o sea, pueden ser de cualquier raza, pueden ser, pero si ellos se bautizan en esta misma fórmula correcta, que es del mismo bautismo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, dentro de lo que es la comunión de la misma iglesia, dentro de la comunión de este un solo cuerpo, pueden ser precisamente el cuerpo glorioso de la misma iglesia de Dios. Y esto te lo dice explícitamente, un punto a favor de nuestra iglesia católica. Vamos a ver que la iglesia solamente tiene una forma de creer, una forma de ver las cosas, una forma de defender, predica la misma doctrina aquí en China, en Bolivia, en Paraguay, ¿qué te digo?, en Uruguay, en Estados Unidos, etcétera, en Europa, puede predicar la misma doctrina, y eso solamente lo tenemos nosotros los católicos. Incluso vamos a ver que el catecismo rige tanto en Alemania, tanto en, ¿qué te digo?, en España, en China, aquí en Bolivia. El catecismo de la Iglesia Católica Apostólica Romana rige en todas partes, y solamente hay una sola interpretación, y nosotros no vamos a salir, por ejemplo, vemos nosotros en las iglesias evangélicas, en las iglesias protestantes, por ejemplo, que uno dice, por ejemplo, somos salvos solamente por fe. Otro dice, no, somos por obras. Otro dice, precisamente, no, somos por obras y por fe. En sí hay esa misma división dentro de ellos mismos. Por ejemplo, en los mismos unicitarios, unos dicen que Dios es solamente una persona, otros dicen y creen en el trinitarismo, por ejemplo, dentro de estas mismas ramas. No, nosotros no tenemos ese conflicto, no tenemos ese conflicto en la misma doctrina. La doctrina ya está establecida, por eso somos una iglesia conciliar, y te dice en Efesios capítulo 4, versículo 3 al 5, dice, solicitos, dice, en guardar la unidad, ahí está la unidad, nosotros somos una sola iglesia, del Espíritu en el vínculo de la paz. ¿Cuál es nuestro vínculo? Un vínculo de la paz. Hay un solo cuerpo, un solo Espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo. Ahí está, te está diciendo explícitamente, ya refutando a los mismos bautistas que te dicen pues que hay 2 bautismos, 3 bautismos, etcétera. No, hay un solo bautismo, una sola fe, o sea, una misma manera de creer, una sola misma manera de creer, un solo Señor. Tenemos un solo Señor, pues este es el primer mandamiento de la misma Iglesia Católica, y lo puedes ver pues en el primer capítulo del mismo catecismo. Vamos a ver que también hay solamente un pliegue dentro de nosotros, y esto lo podemos encontrar en Juan capítulo 10, versículo 16. Dice, y tengo otras ovejas que no son de este redil, a esas también debo traer, y oirán mi voz, y habrá un solo rebaño y un solo pastor. O sea, dentro de todos esto, la convocación de todas estas mismas ovejas, de todos estos mismos que no están dentro, que no estaban ese mismo rato con el mismo Señor Jesucristo, hablándote de los mismos gentiles, hace esa misma convocación de pueblos que no eran parte de los mismos judíos. O sea, hace convocación católica. O sea, son incluyentes, son universales, van hacia todo el mundo y dicen, no, tú de España, tú de Egipto, tú de ven aquí, conviértete al Señor. Y hay bastantes personas que se han convertido, millones dentro de todo el mundo, a la misma fe católica, y precisamente esto te indica este versículo que es importante, Juan 10, 16. Ahora vamos a ver que este mismo quiere que esta misma iglesia sea una
como el Padre y su Hijo son solamente una. Y esto nosotros venimos a defender. La iglesia del Señor solamente puede ser una. No hay dos iglesias verdaderas, no hay tres iglesias verdaderas, solamente es una. Y esto precisamente lo vamos a desvelar el día de hoy. Juan capítulo 17, versículo 20 al 23 te dice, no ruego solamente por esto, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos, para que todos sean uno como tú, oh Padre, en mí, y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste, y la gloria que me diste y les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno, yo en ellos, tú en mí, para que sean perfectos en uno, y para que el mundo sepa que tú me enviaste y que los amaste como me amaste a mí. O sea, la iglesia del Señor solamente es una, como decimos nosotros, es una iglesia, no decimos como los demás, no pueden ser, digamos, bautistas, pueden ser metodistas, pueden ser presbiterianos, igual son parte de la iglesia verdadera, total y completamente falso. Por ejemplo, vas a encontrar comunión entre un protestante que no cree lo mismo, por ejemplo, con un unicitario, y se van a llamar hermanos incluso de doctrina, pese a que ellos creen total y completamente cosas distintas. Vamos a ver que Dios desalienta, por ejemplo, un reino dividido, o sea, dice que un reino no puede estar dividido, o sea, el reino de los cielos, el reino de los creyentes, el reino pues de esta misma iglesia, no puede estar dividida, tiene que estar total y completamente unida, como lo vemos también en el Unitatis Redintegratio, el decreto Unitatis Redintegratio de nuestra misma Santa Iglesia Católica, celebrado en el mismo Concilio Vaticano II. Y esto te lo dice en Mateo capítulo 12, versículo 25, y dice, y Jesús, conociendo los pensamientos de ellos, y dijo, todo reino dividido, dice, contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Vamos a ver que esta misma iglesia primitiva tiene un solo corazón y una sola alma, y esto lo podemos ver como nosotros somos ahorita, como nosotros reclamamos, tu iglesia tiene que tener un solo corazón, no puede tener varias doctrinas, tenemos una sola alma, porque todos estamos conectados en el mismo cuerpo, y esto lo predicamos nosotros los católicos. Ellos dicen, sálganse de la iglesia católica, mientras ellos predican, por ejemplo, la división. Desde su mismo inicio del mismo protestantismo predicaban la división incluso doctrinal, la división doctrinal por sobre todas las cosas, la división incluso visible de esta misma iglesia, lo predican ellos, salte de la iglesia católica, diciendo sus mentiras, que nosotros somos la gran ramera, cosa que no lo pueden demostrar, por ejemplo, los adventistas. Esta teoría salió pues de esta misma Ellen de White, que se dio un piedrazo en la cabeza y por consiguiente pues dio estas sus mismas aseveraciones total y completamente nefastas. Pero vamos a ver que en Hechos capítulo 4, versículo 32 te dice, y la multitud de los que habían creído era un corazón de un alma, ahí está, y ninguno de ellos decía que algo de lo que poseía era suyo, pero también dice, pero tenían todas las cosas en común. Todo lo que nosotros tenemos y toda la sabiduría que nosotros podemos poseer está dentro de la misma Iglesia Católica, porque aquí está la multiforme sabiduría de Dios, y esto te lo dice también, y esto es bíblico. Gracias. Vamos a ver que esta misma iglesia tiene esta misma santidad requerida inclusive para la misma salvación. Nosotros no decimos ya somos salvos, siempre salvos. Esta doctrina es total y completamente, ¿qué te digo? Es una doctrina peligrosa, porque te dice que a pesar de todo lo que tú hagas, ya eres salvo, siempre salvo, simplemente diciendo que Jesús es tu Salvador. No necesitas bautismo, no necesitas obras, no necesitas absolutamente nada. Esa es la doctrina que ellos tienen. Pero nosotros decimos, no, necesitas de estas obras, necesitas santidad para llegar pues a esta misma salvación, esta misma congregación gloriosa del mismo Señor Jesucristo, esta visión beatífica, lo que se llama pues visión beatífica, inclusive en su misma predestinación divina, o sea, lo que se llama predestinación divina de Calvino, la doble predestinación, etcétera, la elección incondicional, etcétera, todo lo que ellos mismos predican es totalmente falso, porque nosotros vamos a ver inclusive que la misma teología del mismo San Agustín, que ellos mismos se agarran, te dice total y completamente cosas contrarias a lo que ellos mismos creen. Ahora, la doctrina teológica, por ejemplo, de Santo Tomás, te dicen cosas contrarias de lo que ellos creen. Incluso ellos dicen sujetarse a la misma Iglesia Católica y a todos los decretos de la misma Iglesia Católica. Y si la Iglesia Católica dice que anatema es decir que ya desde un principio nosotros estamos predestinados, o sea, preconfigurados, porque ellos entienden como preconfiguración, entienden como hechos ya directo para el infierno, hechos ya directamente para la salvación, y no importa lo que hagan en esta misma vida, igual se van a salvar, haciendo del mismo Señor Jesucristo un títere, un payaso y un mimo simplemente, y diciendo que la misión salvífica universal del mismo Señor Jesucristo es total y completamente falso. Están minimizando al mismo Señor Jesucristo, y esto es una herejía tremenda. Y esto lo podemos alcanzar a ver, la refutación inclusive con esta misma santidad. Dios mismo santifica y limpia a su misma iglesia, y esto te lo dice en Efesios capítulo 5, versículo 25 al 27, te dice, Cristo también amó a su iglesia y se entregó a sí mismo por ella,
para santificarla, 1, para purificarla, 2, ahí está la misión salvífica universal del mismo Señor Jesucristo, que sí tiene efecto, o sea, no es indefectible. En cambio ellos dicen, no, desde un principio ya ha sido creado para la salvación algunos, y desde un principio ya ha sido creados para la eterna condenación. Tiempo. Ok, gracias, pero aquí te está diciendo Gracias, lo contrario. Bueno, pues gracias Adelante. a todos y gracias, saludos a todos los que nos están viendo y suscríbanse aquí a su canal, Iglesia Católica, Apostólica y Romana, y gracias a todos los que están aquí. Saludos a todos, por favor, compartan el video y háganlo llevar a más gente, a más personas para que se sigan formando y sigan aprendiendo más de la fe, tanto de la fe evangélica como de la fe católica, para que puedan ver quién es el que dice la verdad. Ustedes tienen la última opinión. Aquí nosotros no podemos decir absolutamente nada. Pero bueno, ahora vamos a comenzar con 3 preguntas de cada uno de nuestros participantes. Y pues como comenzó el debate o su tiempo de exposición del hermano Marcelo, ¿puedes prender tu micrófono para comenzar con tu primera pregunta? Vas a tener 1 minuto para tú hacer tu pregunta y va a haber 3 minutos de la refutación, o bueno, la respuesta de la pregunta, y tú puedes contrarrefutar con 2 minutos. ¿Estás listo, Marcelo? Sí, estoy listo. Ok, pues tienes 1 minuto a partir de ahora para hacer tu pregunta. Adelante. Ok, bueno, le pregunto a Boris, es una pregunta directa, pero por extensión pudiera ser a cada uno de las personas que dicen pertenecer a la Iglesia Católica, Apostólica Romana. La pregunta es, Boris, ¿vos sos salvo? En base a lo expuesto con citas bíblicas, la pregunta es, ¿vos sos salvo? Esa es la pregunta. Adelante, Boris, ¿entendiste la pregunta? Sí, entendí la pregunta. Ok, hermano, entonces tú tienes 3 minutos a partir de ahora para responder. Adelante, hermano. Ok, muchas gracias. Bueno, la salvación en la misma tierra es a través de los mismos sacramentos. Si yo, por ejemplo, erro mis sacramentos, no me confieso al final de mi vida, pese a que, digamos, me haya bautizado, pese a que haya dicho el Señor es mi todo, es mi Señor, que te digo, no llego a salvarme. Yo soy salvo cuando ya estoy en el cielo con Dios. Ahí ya soy salvo. No cuando estoy aquí en vida cursando. Ahorita estoy siendo salvo, pero no soy salvo aún. No he llegado a esa consumación de la santidad. No he llegado a esa consumación de la salvación. Puedo llegar cuando soy salvo. Por ejemplo, te voy a poner un ejemplo. Y esto te lo dice la Biblia. Esta vida es como una carrera. Mientras estás en una carrera, alguien se puede adelantar a ti. Pero cuando tú ya llegas a la meta, ahí dices, me salvé. Ahí puedes decir, soy salvo. Pero mientras tú estés corriendo, por más que apuntes un tiempo, estés en la cabeza, dices, soy salvo, otro te va a pasar, o sea, el pecado te va a pasar y tú vas a quedar atrás. Y vas a tener que ir adelante para ganar ese pecado. Y es pues la vida. Es un toma y daca. Es ¿qué te digo? Es una guerra constante en esta misma vida. Soy salvo cuando llego al cielo. Cuando estoy en la visión beatífica de Dios, ahí sí puedo decir, soy salvo, siempre salvo. Pero, mientras esté en la vida, puedo decir que me estoy santificando para mi salvación eterna. Soy salvo, hay lo que se llama salvación momentánea, o sea, salvación, digamos, del momento, porque recordemos que los mismos sacramentos trascienden en el tiempo. Me bautismo, por ejemplo, ayer, pero mañana puedo pecar. Los pecados que ha redimido el mismo bautismo son los pecados cometidos, no los pecados futuros que tú vas a hacer. Entonces, tú te bautizas, mañana pecas, estás en pecado, has perdido tu gracia con un pecado mortal. ¿Qué tienes que hacer? Reconciliarte, hacer la penitencia. Haces la penitencia, ganas el pecado. El pecado, vuelves a pecar y el pecado vuelve a puntear en tu vida, pero para eso tienes que volver a confesarte y volver a redimir esos tus mismos pecados. Ahí vuelves a tapar el pecado, pero vuelves a pecar el día siguiente y así.
Gracias, gracias. Gracias a ti, hermano. Bueno, pues ahora estamos con sus 2 minutos de Marcelo, de la refutación. Hermano Marcelo, ¿está listo usted para su refutación? Sí, estoy listo. Entonces tu tiempo comienza a partir de ahora. Ok, bueno, muchas gracias. He escuchado la respuesta de Boris a la pregunta que yo formulé y obviamente la respuesta está fundamentada, pero no cuadra con lo que la Biblia enseña, ya que justamente yo había leído en Hechos 2, el verso 47, donde dice, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía a la iglesia cada día los que habían de ser salvos. Como dije antes, la iglesia es la congregación de salvos. También he citado eh, Efesios capítulo 5, donde el apóstol Pablo afirma lo mismo, diciendo que Cristo se entregó por la iglesia a fin de presentársela, dice, santa y limpia, que no tiene arruga. Entonces, lo que Jesucristo hizo fue derramar su sangre a fin de comprarla, y eso es lo que dice el apóstol Pedro también, que fuiste rescatado de vuestra vana manera de vivir, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre de Cristo. El Señor Jesucristo enseñó, el que cree en mí tiene vida eterna, y eso lo dijo en reiteradas oportunidades. Por ejemplo, Juan 5:24, el que oye mi palabra y crea al que me envió tiene tiempo presente de poseer, tiene vida eterna. Vida eterna es vida sin fin. La Biblia enseña, el que tiene al Hijo tiene la vida. Hay muchos pasajes que nos muestran de que una persona, un verdadero cristiano, no el que dice solamente, porque hay que hacer una diferencia entre el que dice ser cristiano y con aquel que de verdad lo es. Tiempo, hermano. Bueno, pues ya comenzó la primer pregunta y ahora vamos a tener la pregunta que es del hermano Boris a el hermano Marcelo. Boris, ¿estás listo para iniciar tu pregunta? Tienes 1 minuto, hermano. Claro que sí, pues bueno, este es el argumento que nosotros siempre hemos sostenido. Le voy a preguntar, a ver, el Señor Jesucristo dice en Mateo capítulo 28, versículo 20, y yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin de la historia. Todos los días te dicen, ustedes los protestantes, los reformados, etcétera, o de confesiones, por ejemplo, calvinistas, tú acabas de mencionar, por ejemplo, una doctrina calvinista. Dime quiénes proclamaban eso, dame los nombres, por ejemplo, de los obispos calvinistas, de los obispos reformadores en los tiempos, por ejemplo, de los años 400, en el año 200, en el año 500, si tenías, digamos, parte de tus mismos obispos, de tus mismos sacerdotes, inclusive, o de algunos personajes protestantes en esos mismos siglos. Adelante. Tiempo. Bueno, hermano Marcelo, ¿entendió la pregunta o que se la vuelvan a reformular? No, sí la entendí. Bueno, pues entonces a partir de ahora tienes 3 minutos para contestar. Adelante. Ok, gracias. Bueno, tengo que decir que las denominaciones son humanas. Es decir, el hecho de que haya algunos que se denominan, por ejemplo, calvinistas, arminianos, presbiterianos, metodistas, esas son denominaciones. La Biblia establece qué es la iglesia, y la iglesia de Cristo sigue siendo una sola. De hecho, que en la pregunta que le voy a hacer, él va a tener que responder luego eso. Pero la iglesia tiene requisitos, obviamente, para que una persona forme parte de la iglesia. Así que yo puedo llamar perfectamente a alguien como Pedro, como Pablo, y los creyentes que aparecen tanto en la Biblia, y como luego los que siguieron a esa generación apostólica, porque terminó en el año 100 aproximadamente, y de ahí en más ha habido obispos y aún los padres de la iglesia. Acá la cuestión es, Boris se centra nuevamente en una división, se centra en el grupo, y no es eso, no es el grupo.
toda persona, como dice el apóstol Pablo en 1 Corintios, el capítulo 1 que leí, toda persona que cree en el Señor Jesucristo, dice es Señor de ellos y es Señor nuestro también. Así que por lo tanto forma parte de la iglesia toda aquella persona que ha recibido el Evangelio y que es un verdadero cristiano. El punto acá es que humanamente uno ve divisiones, pero Dios sigue viendo un pueblo al cual Él compró con la sangre del Señor Jesucristo. Todo verdadero creyente forma parte de ese pueblo. Así que no tenemos que entender como hubiera una división en el tiempo para decir, no, bueno, pero es que, por ejemplo, la reforma ocurrió en el siglo XVI, por lo tanto no tiene nada que ver con la iglesia primitiva. No, por supuesto que no, porque lo que une a los creyentes es la fe. Al tener la misma fe, que es la fe en Jesucristo, somos hijos del mismo Padre y por ende somos hermanos. Aunque haya muchos siglos que puedan separarme a mí, porque hasta incluso creo que ninguno de nosotros tiene más de 100 años, y sin embargo decimos ser parte de la iglesia de Cristo. Así que por lo tanto no tiene que ver con el tiempo, ni tiene que ver tampoco con una cuestión de que, por ejemplo, los reformadores hayan iniciado la reforma como un movimiento que se separaba del catolicismo, porque hay razones por las cuales ocurrió esto, no era porque Lutero, por ejemplo, quería hacer esto. Tiempo, hermano. Bueno, pues acaban de escuchar la respuesta del hermano Marcelo y ahora vamos a tener 2 minutos que son del hermano Boris para él enseñar su refutación de los 3 minutos de respuesta que acaba de dar el hermano Marcelo a la pregunta que hizo el mismo hermano Boris. Boris, ¿estás listo para comenzar? Claro que sí, claro que sí. Bueno, adelante. Bueno, gracias. Primero vamos a matar 2 pájaros de un tiro, porque precisamente la pregunta era textual y puntual. ¿Dónde estaban ustedes enseñando incluso su predestinación, su elección incondicionada? Un obispo de ustedes, un obispo del protestantismo, un sacerdote del protestantismo, alguien, por ejemplo, representando en el siglo número 4. ¿Por qué es importante? Porque aquí ya se pierden todas las mismas, ¿qué te digo?, objeciones que pueden tener los mismos protestantes de reclamar ser la iglesia verdadera. No son iglesia verdadera porque no han estado caminando con el mismo Cristo, ni siquiera esos mismos años. La reforma empieza en el siglo número 16, o sea, 16 siglos después del mismo Señor Jesucristo. ¿Cómo pueden ser parte del Señor Jesucristo si nunca lo han escuchado? Nunca han escuchado su voz, nunca han escuchado sus enseñanzas y tampoco a ellos les ha dicho: les estoy dejando soplo sobre ustedes la autoridad para perdonar pecados. A ninguno de ellos les ha dado, digamos, esta misma orden, porque vienen 16 siglos después su confesión de fe, su manera de creer, trayendo nuevos evangelios, porque antes no se creía en lo que creían pues los mismos reformadores. Ahora, te dice explícitamente: y enséñenles a cumplir todo lo que yo les he encomendado a ustedes. Yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin de la historia. O sea, ellos tienen que demostrar, o sea, la iglesia del Señor Jesucristo dice: yo estoy con ustedes. Donde está el mismo Señor Jesucristo es donde está ahí, es donde esa iglesia ha estado todos los días. En esa iglesia que ha caminado todos los días con Cristo y puede demostrar que ha caminado todos los días con Cristo. Hay una sola iglesia que puede demostrar que ha caminado con todos los días con el mismo Señor Jesucristo, con la sucesión apostólica. Esto es la Iglesia Católica Apostólica Romana. Los protestantes no, porque nacen 16 siglos después y no te pueden demostrarse todos los días caminando con el mismo Señor Jesucristo. Así que no puede ser la iglesia del mismo Dios, porque Jesucristo te dice, está en aquella iglesia que puede demostrar que ha estado todos los días con el mismo Señor Jesucristo. Muchas gracias. Tiempo, hermano. Gracias. Bueno, pues a continuación ya acabamos de pasar la primera pregunta por cada uno de los panelistas. Ahora vamos a hacer la segunda pregunta. Vamos a comenzar. Marcelo, tienes 1 minuto para hacerle la pregunta a Boris. Adelante, hermano. Bueno, gracias. La segunda pregunta es: Boris, ¿cuál es el requisito bíblicamente para formar parte de la iglesia del Señor Jesucristo? La pregunta es esa. Y vuelvo a decir, no hay que confundir lo que es el grupo religioso
con la iglesia de Cristo. Entonces, bíblicamente, ¿cuál es el requisito para formar parte de la iglesia del Señor Jesús bíblicamente? Uva. Perdón, Boris, ¿entendiste la pregunta? Sí, entendí. Ok, adelante, tienes 3 minutos para contestar. Ok, bueno, vamos a ver cuáles son los requisitos, porque no simplemente es uno, son varios requisitos, muchos requisitos. Por ejemplo, el formar parte o estar en comunión con el mismo Papa, porque te lo dice explícitamente en Mateo 16, 18, sobre ti edificaré mi iglesia, quien no está edificado sobre esta misma roca, que es el mismo apóstol San Pedro, que es el mismo papado, no puede ser la iglesia del Señor Jesucristo. Uno. Segundo, por el mismo bautismo nosotros iniciamos una nueva vida, y esto te lo dice en Romanos capítulo 6, versículo 3, y lo vamos a leer explícitamente. ¿Qué te dice Romanos capítulo 6, versículo 3? Dice así: como ustedes saben, todos nosotros al ser bautizados, ahí está, al ser bautizados, ¿al ser qué? Bautizados en Cristo Jesús, hemos sido sumergidos en su muerte. Por este bautismo en su muerte fuimos sepultados con Cristo, y así como Cristo fue resucitado de entre los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros, ¿qué? Escucha muy bien esta parte, empezamos una nueva vida. Este es el requisito. Ahora, hay otro requisito, o sea, ¿qué te digo? Incrementando todavía este mismo argumento. Dice en el Evangelio de San Juan, capítulo 3, versículo 5, dice así: Jesús le contestó, te digo, el que no renazca del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de los cielos. O sea, el reino de los cielos está hecho para aquellas personas que verdaderamente van a llegar al fin y que verdaderamente van a ser su iglesia triunfante. ¿Quiénes pueden entrar a ese mismo reino de los cielos, a ese mismo reino de los mismos salvados, de los mismos que van a llegar a la salvación? ¿Quiénes? Los que dice, los que renacen el agua y el Espíritu. O sea, los que se bautizan. Los que se bautizan sí pueden entrar. Los que hacen pues los que renacen en el Espíritu, en el agua, o sea, los que trabajan constantemente, cooperando con la misma gracia, cooperando con la misma salvación. Hay muchos requisitos: la Eucaristía, los 7 sacramentos, las obras de misericordia, etcétera. Hay muchos requisitos para ser pues precisamente la iglesia del mismo Señor, que solamente te lo manda precisamente la Iglesia Católica Apostólica Romana. Pero algo que es muy importante, yo te he dado 2 aspectos en los cuales nos diferenciamos con ellos, es precisamente el papado, que precisamente te dice que cualquiera que no esté sujeto o no esté cimentado en esa misma roca que el mismo Señor Jesucristo ha puesto, no puede ser iglesia de Cristo, porque dice, edificaré mi iglesia sobre esta roca, que es el mismo apóstol San Pedro, sobre esta roca, que es el mismo Santo Padre. Los que están fuera de esta roca no pueden entrar dentro de lo que es el mismo cuerpo de Cristo. Y te lo asegura más todavía cuando le da las llaves. Yo te daré las llaves del reino de los cielos. Lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. ¿Quién tiene las llaves del cielo? Solamente es el Papa. Solamente es la iglesia que tiene esas llaves. ¿Cuál es la iglesia que tiene esas llaves? La Iglesia Católica Apostólica Romana. Fuera de la Iglesia Católica no hay salvación. Bueno, tenemos ahora los 2 minutos que son de refutación a la respuesta a Boris. Marcelo, ¿puedes prender tu micrófono? Adelante, hermano. Bueno, muchas gracias. Bueno, ha dicho varias cosas, espero que podamos seguir debatiendo en otras oportunidades, porque él ha tocado muchos temas. Pero bueno, a ver, acaba de decir, finalizando, de que fuera de la Iglesia Católica Apostólica Romana no hay salvación. Sin embargo, no es eso lo que dice la Biblia. El apóstol Pedro, en Hechos 4:12, dice: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres sin que podamos ser salvos. O sea, para ser salvos es a través del Señor Jesucristo. Es a través de aquel que dio su vida por nosotros, no es a través de una organización. También mencionó, por ejemplo, el papado. Bueno, la pregunta sería en ese punto, una pregunta retórica, vamos a decir, ¿Pedro no era parte de la iglesia? Obviamente Pedro era parte de la iglesia. Es uno de los primeros en ser incorporados a la iglesia. La base sobre la cual se edifica la iglesia no es Pedro. Es más, los padres de la iglesia lo sabían. Pero bueno, no es el tema.
La iglesia está edificada sobre Cristo, porque Dios no está interesado en hacer idolatría de los hombres, de ningún hombre, solamente Él está interesado en la gloria que es gloria de Dios. El que murió en la cruz es el Señor Jesucristo. Él es la base y es la piedra angular, dos cosas, pero Él es la base sobre la cual se edifica la iglesia. Si la iglesia hubiera estado edificada sobre Pedro, la iglesia hubiera colapsado porque Pedro falló. El único que no falló jamás es el Señor Jesús. También habló del bautismo, pero bueno, el apóstol Pablo es claro, porque por gracia sois salvos, Efesios 2:8. Verso 9, no por obras, repito, no por obras, no por obras, para que nadie se gloríe. ¿Tenemos que hacer obras? Sí, pero las obras no son el medio. No somos salvos por las obras. Hacemos obras porque somos salvos, que es otra cosa. El bautismo es una obra. El bautismo, porque los mandamientos fueron dados para ser puestos por obras. El bautismo es para los salvos por fe. No es por obras, es por gracia. Y dice, sois salvos. Es decir, no es van a ser salvos. Somos salvos. En este momento, una persona puede decir que es salva. Para ser parte de la iglesia hay que ser salvos. Así que, bueno, creo que no me debe quedar mucho tiempo, pero esa es la respuesta o refutación a la respuesta de Boris. Te faltaban 5 segundos, brother. Pero bueno, ya terminaste con tu tiempo. Ahora va la segunda pregunta de Boris al hermano Marcelo. Boris, ¿puedes prender tu micrófono y hacer la pregunta al hermano Marcelo, por favor? Ok, muchas gracias. Vamos a ver. La pregunta es la siguiente. Marcelo decía que no somos salvos por las obras ni por los sacramentos, porque los sacramentos son obras. Dentro de todo el marco de la misma teología, los sacramentos son obras. Están designados como obras, espirituales, tanto también físicas. Le voy a preguntar a Marcelo ahorita. Tu confesión de fe, que es la reformada, ¿cree que el bautismo salva? Adelante. Marcelo, tienes 3 minutos para responder la pregunta del hermano Boris. Adelante. Ok, gracias. Bueno, voy a repetir para los que no saben. La reforma tiene 5 solas. Las voy a enumerar. Una es solo fe, solo gracia, solo escrituras, solo Cristo, solo a Dios sea la gloria. La reforma se basa en estas 5 afirmaciones. Así que, por lo tanto, cuando hablamos de sola escritura, nos basamos únicamente en lo que está en la Biblia, lo cual es la palabra de Dios, ha sido inspirada por Dios. Fuera de la Biblia no hay inspiración, más allá de que haya buenos comentarios. En el caso de los reformadores, tengo que decir que ellos no estaban necesariamente en todo lo correcto, como tampoco el catolicismo está en lo correcto en todo. De hecho, que en otras oportunidades, si tenemos posibilidad de... Boris mencionó varios temas de Eucaristía, me gustaría debatir la Eucaristía con él. El bautismo también lo mencionó, el papado también mencionó. Entonces, todas estas doctrinas, cuando las sometemos a las escrituras, vamos a ver que fallan. Todas las doctrinas fallan. O sea, Boris ha hecho una presentación de lo que es, por supuesto, las doctrinas católicas, pero todavía no se ha examinado esas doctrinas a la luz de la escritura. Así que, por lo tanto, hasta incluso Lutero lo único que quería hacer, no quería hacer una división, lo que quería era corregir lo deficiente, que había mucho en la Iglesia Católica Romana, demasiado. Boris decía de que todos los días la Iglesia ha caminado con Cristo. No es cierto. La Iglesia Católica Apostólica Romana ha cometido muchísimos errores, muchísimos pecados, y esa es la razón por la cual hubo una reforma. No porque él quería simplemente hacer una división, nada que ver. Pero el punto acá es que él estaba saliendo también, sea Lutero o los primeros reformadores, del catolicismo, y de hecho que ellos sostenían algunas doctrinas que son católicas, pero si vamos a la Biblia, siendo solo escritura, como dice una de las 5 solas, vamos a ver que hay errores también en los
reformadores en algunos puntos, obviamente. Así que lo que los evangélicos hacemos es simplemente afirmar lo que dice la Biblia. No tengo que estar de acuerdo necesariamente con todas las personas. Pueden estar en lo correcto en mucho y pueden estar equivocados en algo también. Yo tengo que estar de acuerdo con lo que dice la Biblia, que es la palabra de Dios. Y la palabra de Dios está sobre de las confesiones de fe. Las confesiones pudieran estar equivocadas en algún punto, porque es una redacción humana. Y la Iglesia Católica está equivocada en muchísimos puntos. Bueno, pero es un tema de analizar en próximos debates si es que se puede hacer. Tiempo. Boris, a partir de ahora, hermano, tienes 2 minutos para refutar la respuesta del hermano Marcelo. Adelante. Ok, muchas gracias. Yo le había preguntado algo puntual. Si su iglesia enseñaba, su congregación, donde él se congrega, donde él dice que es la verdadera iglesia, vamos a ver si te dice que las obras son inútiles, si te dice que no necesitamos de obras para salvarnos, como él dice, somos salvos simplemente por creer. Ok. Vamos a ver qué significa el bautismo. Es una obra el bautismo, todos sabemos que es una obra el bautismo y por eso tenemos el punto de inflexión con personas que vienen a traer, por ejemplo, estas doctrinas, digamos, sediciosas. Pero vamos a escuchar a los mismos reformadores, o sea, a su iglesia corregir a su misma oveja, que es el mismo Marcelo. Su misma iglesia va a corregir, incluso con su catecismo te voy a dar. Primero te voy a mencionar las palabras de Lutero. Dice, niños pequeños son libres en todo sentido, seguros y salvados únicamente por la gloria de su bautismo. Otra vez, niños pequeños son libres en todo sentido, seguros y salvados únicamente por el bautismo. Otro punto que te pone, por la oración de la iglesia que lo presente. El infante es cambiado, limpiado y renovado. Y esto te lo dice explícitamente el mismo Martín Lutero. Ahora vamos a irnos a ver también a Stenhauser, que te habla precisamente de esto en 1520, una edición revisada también de 1970 y en la página 197. Vamos a ver que también te dice en el Catecismo Mayor del mismo Martín Lutero si el bautismo te salva o no. Ya te decía aquí que únicamente el bautismo te salva. Y te lo decía explícitamente en sus palabras. La misma iglesia reformada a la cual pertenece el mismo Marcelo le está diciendo, Marcelo, te estás equivocando. El bautismo salva, las obras salvan. Ellos mismos pregonan que las obras salvan. Vamos a ver, ¿qué dice? El Catecismo Mayor de 1529 te dice explícitamente, expresando en la forma más simple el poder, el defecto, el beneficio, el fruto y el propósito del bautismo es salvar. Otra vez, expresado en la forma más simple, ok, termino la idea. El poder, el efecto, el beneficio, el fruto y el propósito del bautismo es salvar. Gracias. De nada. Pero bueno, como ustedes acaban de oír, ya va la segunda respuesta, la segunda pregunta, ¿verdad que sí? Ahora vamos a terminar con la tercera pregunta del hermano Marcelo. Marcelo, por favor, puede ser la pregunta del hermano Boris. Tienes 1 minuto a partir de ahora. Adelante. Ok, bueno, muchas gracias. Voy con mi pregunta, es la siguiente. Similar a la que hizo él en un momento, yo le hago esta pregunta a Boris. Boris, ¿me puede mostrar en la Biblia que el apóstol Pablo o el apóstol Pedro o el apóstol Juan o cualquiera de los cristianos del primer siglo, es decir, del tiempo bíblico apostólico, y en la misma Biblia me pueden mostrar que llamaba a María madre, y también me pueden mostrar que se postraban delante de María o que tenían imágenes ante los cuales se postraban, ya que dicen que la Iglesia Católica Apostólica Romana tiene las mismas doctrinas que la Iglesia primitiva. ¿Me lo puede mostrar en la Biblia, por favor? ¿Entendiste la pregunta, Boris? ¿O quieres que sea más explícito? Boris, si tienes su micrófono. Perdón, sí entendí. Ok, bueno, pues entonces, a partir de ahora, hermano, tienes 3 minutos para responder a la pregunta. Adelante. Ok, pues bueno, en la Biblia te dice explícitamente, no te lo digo yo, sino te lo dice el mismo Señor Jesucristo.
donde, por ejemplo, le dicen los apóstoles madre. Bueno, vamos a ver que el mismo Señor Jesucristo le dice a su apóstol, por ejemplo, Juan, ¿qué le dice? Madre, ahí tienes a tu hijo, hijo, ahí tienes a tu madre. Otra vez, mujer, ahí tienes a tu hijo, hijo, ahí tienes a tu madre. Le está diciendo el mismo Señor Jesucristo a una persona que no es su hijo biológico, le está diciendo que es su madre. Y le está diciendo explícitamente. Vamos a irnos ahora a Apocalipsis capítulo 12. Apocalipsis capítulo 12 es un poquito más textual. ¿Por qué nosotros la llamamos madre a la misma Virgen María? Vamos a ver. Vamos a ver. No quiero parafrasear, me sé el versículo, pero no quiero omitir ninguna palabra, dice. Entonces el dragón se enfureció contra la mujer y se fue a hacer la guerra al resto de sus hijos. Ahí está, ¿al resto de quiénes? De sus hijos. Es decir, a los que observan los mandamientos de Dios y guardan el mensaje de Jesús. Nosotros los católicos, Marcelo, guardamos el mensaje de Jesús, por eso le decimos a esta mujer, que es la misma Virgen María, madre, porque somos sus hijos, te lo dice aquí la Biblia. Entonces el dragón se enfureció contra la mujer y se fue a hacer la guerra, ahí está, al resto de ¿quiénes? De sus hijos. Los hijos, ¿cómo le llaman a la misma mujer que es su madre? Madre. Los hijos, ¿cómo le llaman a esa mujer? Madre. Por eso le llamamos nosotros madre. Entonces el dragón se enfureció contra la mujer y se fue a hacer la guerra al resto de sus hijos, es decir, a los que observan los mandamientos de Dios y guardan el mensaje de Jesús. Nosotros guardamos el mensaje de Jesús, nosotros guardamos los mandamientos de Dios, por eso le llamamos a la misma Virgen María Madre. Los que no guardan los mandamientos de Dios y los que no guardan los mandamientos de Cristo, obviamente que no le van a llamar Madre. Los que son solamente fe, los que se cruzan de brazos y dicen las obras no sirven ni atrás ni adelante, no sirven para la salvación, no sirven para la justificación, esos no le van a llamar madre, porque aquí te dicen los que observan los mandamientos. Solamente los que observan los mandamientos de Dios pueden llamarle madre a esta misma Virgen María, que es la misma madre de todos los creyentes. Y te lo dice aquí, explícito. Tiempo, Boris. Gracias, Boris. Marcelo, tienes 2 minutos para refutar a Boris a partir de ahora, bro. Adelante. Bueno, muchas gracias. No, para nada, lo que está diciendo Boris no es cierto, es incorrecto. Decir que ahí dice textualmente que los que guardan los mandamientos les llaman a María Madre. Eso no es el texto, para nada. Eso es simplemente algo que está diciendo él, y me imagino que es simplemente debido a su deducción, debido a que él hace simplemente una unión de algunos pensamientos ahí. Primeramente, cita el caso de Cristo en la cruz, María y Juan, y el Señor le dice a Juan, hijo, he ahí tu madre, y a María le dice, mujer, he ahí tu hijo. Pero eso no quiere decir que todos los discípulos tenían que llamarle madre, porque eso fue dicho para Juan, y textualmente y explícitamente es para Juan. Hijo, he ahí tu madre, mujer, he ahí tu hijo. Es para Juan y es para María. Ahora luego él trata de reforzar el pensamiento que tiene yendo a Apocalipsis 12, pero Apocalipsis 12 también lo que hace ahí es una interpretación. Y esa interpretación no es ni la correcta ni la que tiene mayor peso. El mayor peso lo tiene de que ahí está hablando de Israel, no de María. Así que ahí lo que él presenta es una interpretación, por ende no me ha presentado, en base a lo que yo le pregunté, ningún pasaje en donde los apóstoles le llamen textual y literalmente a María Madre. Ni Juan, ni Pablo, ni Pedro, ni hay nada, no hay ningún mandamiento que diga que hay que llamar a María Madre, no lo hay, eso no existe, porque no me lo ha citado al texto, no ha podido mostrar el pasaje porque simplemente no existe, no lo tiene. Bueno, con respecto a eso sería la... Tiempo, hermano. Bueno, pues ahorita vamos a tener
la última pregunta, que es del hermano Boris hacia Marcelo. Boris, tienes un minuto para hacerle la pregunta al hermano Marcelo. Claro, Adelante. claro que sí. Claro que sí. Voy a hacerle respecto. Ubaldo, perdón. La pregunta es para ti, Ubaldo. ¿Cuántas preguntas tenemos que formular? 3 y 3. Ya con él, ya él hizo su tercera pregunta. Tú terminas con esta que es tu última pregunta. Ah, ok. Entonces no voy a poder hacerle esta otra pregunta que quería hacerle de la misma Virgen María. Pero pues bueno, a ver, Ahorita ya. tienes una. Esta es la última que tienes ya. Y de ahí Ok. ya siguen los 10 minutos a cada uno de lo Ah, que ok. ustedes quieren terminar y eso es todo. Ok, dale entonces. Adelante. Bueno, la pregunta para Marcelo es la siguiente. Con respecto a lo que él acaba de decir, Jesús le dice al mismo Santiago y a la misma Virgen María, hablándote de María, porque era María la que estaba ahí. Le dice, mujer, ahí tienes a tu hijo, hijo, ahí tienes a tu madre, a tu madre, a tu madre. La pregunta es, desde ese momento, ¿el apóstol San Juan obedeció al Señor Jesucristo? ¿La tuvo como madre a la Virgen María o no? ¿O desobedeció? Adelante. Marcelo, ¿entendiste la pregunta del hermano Boris? Puedes prender tu micrófono. Sí, positivo. Entendí la pregunta. Ok, pues entonces tienes 3 minutos para contestar. Adelante. Ok, bueno, la pregunta de Boris es puntual. Si es que Juan la trató como su madre, evidentemente sí lo hizo porque fue el pedido del Señor. Pero en este caso, en ese sentido, tengo que responder que sí, él la recibió, porque eso dice el pasaje. Luego dice que desde ese día el discípulo la recibió en su casa. Ahora, es cierto, sí, pero volvemos de nuevo a lo que yo había dicho anteriormente. Esto lo hizo Juan. De hecho, que aunque no es el tema, luego podemos ver de que María y los hermanos de Jesús están en Hechos capítulo 1 con los 11, están los 11 y dice que todos juntos perseveraban en oraciones. Acá en ningún momento se la llamó a María madre, en ningún momento se postraron delante de María, en ningún momento la reverenciaron como lo haría un católico. Probablemente un católico, si viera a María, iría a los pies de María. Ninguno de esos primeros creyentes lo hizo, sino que ella doblaba sus rodillas junto con todos los demás para hacer oraciones, pero no la trataron como lo haría un católico, que probablemente iría a los pies de María y la llamaría madre y cosas por el estilo. Ninguno de ellos, no hay ningún pasaje que diga que la llamaron madre. Eso es simplemente una deducción, no muy buena deducción, porque primeramente no existe el pasaje que diga eso, y en segundo lugar, no hay nada en la Biblia que realmente diga que los apóstoles le llaman madre. Es más, no aparece más. Ni siquiera Apocalipsis 12 sirve para reforzar de que esa mujer es María, ya que con la descripción se puede comparar Génesis 37 y se ve que es Israel. Las dos mujeres de Apocalipsis representan pueblos, no son mujeres literales, ya que es un lenguaje simbólico el que se utiliza en Apocalipsis. Por lo tanto, no se menciona más a María. Lo único que se puede decir en Gálatas es que Jesús nació de una mujer. No hay ninguna instrucción, no hay doctrina en el Nuevo Testamento con respecto a María, salvo lo que se cuenta en los evangelios. Sí. Te quedan 18 segundos, hermano. Está bien, yo creo que contesté, así que muchas gracias. Ok. Bueno, Boris, tienes 2 minutos a partir de ahora, bro, para refutar al hermano Marcelo. Adelante. Claro que sí, pues bueno, ahí está. Marcelo lo acaba de confesar y ustedes lo han visto. La pregunta de Marcelo más antes era si algún discípulo la había llamado madre, si le había considerado madre, si le había llamado madre a la misma Virgen María. Aquí dijo el mismo Marcelo Vilté que sí, que Juan sí la tenía como madre a la misma Virgen María. Se acaba de refutar.
solito. El mismo Marcelo Vilté dijo que sí, que Juan obedeció al mismo Señor Jesucristo cuando este mismo Señor Jesucristo le dijo: hijo, ahí tienes a tu madre. Él me pidió un argumento, no me pidió 2, 3, 4. Muéstrame un discípulo que la llamó madre a la misma Virgen María. Aquí yo le pregunté si el apóstol Juan la tenía como madre a la misma Virgen María. Y Marcelo Vilté dijo que sí. Así que sí, es la misma madre del mismo Santiago. Es la misma madre del mismo Juan. Te lo dice explícitamente. Jesús, voy a leerte toda la estrofa. Y vamos a ver que este mismo apóstol obedeció al mismo Señor Jesucristo y la tuvo como madre a la misma Virgen María. O sea, la llamó madre. Dice: cerca de la cruz de Jesús estaba su madre, con María, la hermana de su madre, esposa de Cleofás. Jesús, al ver a su madre y junto a ella al discípulo que más quería, dijo a la madre: mujer, ahí tienes a tu hijo. Después dijo al discípulo: ahí tienes a tu madre. Y desde aquel momento el discípulo se la llevó a su casa. Desde aquel momento la hizo su madre, el mismo discípulo. Obedeció a Cristo. El ejemplo, aquí está, y aquí está la refutada que te estoy dando. Tú mismo lo aceptas. Adelante, Waldo. Bueno, pues ya acabamos con el tiempo de exposición, preguntas, y ahorita ya es un tiempo que cada uno va a tomar para sacar una referencia de lo que ustedes quieran hacer. Pueden hacer refutación, pueden hacer una conclusión, pueden lanzar preguntas si quieren ahí mismo, no hay ningún problema, pero el tiempo, por favor, tiene que respetarse. Son 10 minutos a cada uno. Y pues bueno, a todas las personas que nos están viendo, les mandamos saludos desde aquí, desde su canal Iglesia Católica Apostólica Romana, canal oficial de nuestro hermano Boris Len Soto. Por favor, compartan el video, suscríbanse y aprieten ahí, con su dedito ahí la campanita para que les lleguen las notificaciones y para que estén atentos de cada uno de los videos que salen aquí en su canal, la Iglesia Católica Apostólica y Romana. Bueno, pues entonces comenzamos con el hermano Marcelo, con sus 10 minutos de conclusión. Hermano Marcelo, tiene 10 minutos, adelante. Bueno, muchas gracias. Bueno, la verdad es que Boris no ha refutado nada, porque mi pregunta fue textual, fue literal. Yo le dije que me muestre un pasaje en donde alguno de estos que yo mencioné como ejemplo le llamara madre. O sea, no lo hizo. No me mostró que en ninguna de las 3 cartas el apóstol Juan llame a María su madre. Tampoco me ha mostrado que en Apocalipsis Juan llame a María su madre. Ni siquiera me ha mostrado que en el Evangelio de Juan, me gustaría el verso, el capítulo y el verso, donde dice que él la llamó madre. Bueno, en ninguna parte, porque eso no existe. De hecho, Juan era hijo de Zebedeo y Juan tenía su madre, la cual lo dio a luz y lo trajo a este mundo. El hecho de que el Señor Jesucristo le haya dicho a Juan: he ahí tu madre, no quiere decir que Juan era hijo de María naturalmente, no lo era. Por eso, mis estimados, cuando leemos la Biblia, no solamente tenemos que leer y quedarnos de un modo muy cerrado en lo que está escrito. Lo que nosotros tenemos que hacer es leer la palabra y entender la palabra. No se trata solamente de leer, sino tenemos que entender las implicaciones que hay, cuál es el sentido de las palabras. Evidentemente Jesucristo no le está diciendo de que María era la madre natural de Juan, sino de que realmente el Señor está haciendo un acto de misericordia con María, ya que él ya no iba a estar, y la está encomendando a uno de los discípulos, porque en ese momento era preciso que esto fuera así, uno creyente, uno que realmente crea, y este es Juan. Lo que dice el texto es que Juan la recibe en su casa. El texto no dice a partir de ese momento Juan la llamó madre. Así que por lo tanto, Boris no ha refutado nada.
Él ha querido hacer una especie de refutación ahí, pero realmente no lo logra porque no ha presentado ningún texto en que Juan, menos Pablo, menos Pedro, ni ninguno de los cristianos de la iglesia primitiva le llame a María madre. Y esto es lo que utiliza la iglesia católica para decir que María es madre de todos los católicos. Así que, por lo tanto, no ha probado el punto, y en donde él quiso refutarme, tampoco lo ha podido, no lo ha podido lograr, debido a que no ha presentado un texto en donde Juan la llame madre. Una cosa es que la reciba en la casa, otra cosa es que la llame madre. Al menos no tiene ese texto, no aparece. Bueno, por otro lado, él dijo varias cosas. Yo le había preguntado a él cuál es el requisito para formar parte de la iglesia. En Efesios 1:13, el apóstol Pablo dice, en él también, ¿quién es él? Jesucristo. Vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, ¿cuál es la palabra de verdad? El evangelio de vuestra salvación. ¿Cómo es que la persona llega a ser salva? Por el evangelio. El evangelio de vuestra salvación. ¿Qué es lo que dice el apóstol Pablo a los romanos? Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Así que, por lo tanto, el mensaje en el cual podemos ser salvos es a través del mensaje del evangelio. Y el evangelio dice básicamente que todo ser humano es pecador, dice que hay un juicio a causa del pecado y una condenación, pero dice que hay uno que es el sustituto del creyente, por pecador que sea. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Así que, ¿cómo es que una persona puede ser salva? Creyendo el mensaje del evangelio. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida. Así que, por lo tanto, el requisito para formar parte de la iglesia es haber recibido el mensaje de salvación, es haber creído en el Señor Jesucristo. Él dice que la salvación por obras. No, la salvación no es por obras. La salvación es por gracia. La palabra es clara. Romanos capítulo 11, verso 5. Si es por gracia, no es por obras. De otra manera, la gracia no es gracia. Si es por obras, entonces no es por gracia. De otra manera, la obra no es obra. Porque por gracia sois salvos. Verso 9 de Efesios 2. No por obras, no por obras. Verso 10. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Ahora, ¿los creyentes debemos hacer buenas obras? Sí, pero las buenas obras no son el medio. Las obras son necesarias, pero las obras son el resultado de ya ser salvos. No hacemos obras para ser salvos, hacemos obras porque somos salvos. ¿Cómo sé que somos salvos? Porque somos hechura suya. Hechura suya es una forma en la cual el apóstol dice que alguien es salvo, creados en Cristo Jesús. También mencionó con respecto al bautismo, que también es una mala interpretación que ha presentado, Juan capítulo 3. Cuando el Señor está hablando con Nicodemo, Él no está hablando del bautismo, porque el bautismo lo dio como mandamiento luego de la resurrección. Cuando el Señor está hablando del agua, no está hablando con Nicodemo del agua como referencia al bautismo, está hablando del agua como un símbolo de la palabra de Dios. No se puede ser salvo sin oír el mensaje de salvación. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad del evangelio de vuestra salvación. Así que, por lo tanto, el agua es un símbolo de la palabra de Dios y el Espíritu Santo es lo que engendra a la nueva criatura. Juan capítulo 4 nos habla de Jesús y la mujer samaritana, y ahí dice claramente, el que beba del agua que yo daré. Y ahí no está hablando tampoco del bautismo, está hablando del agua y tiene que ver con la palabra de Dios. Hay otros pasajes que puedo citar con respecto a eso. También mencionó a Lutero, diciendo que Lutero pensaba, no, Lutero no me está corrigiendo en nada a mí. Lutero era una persona que estaba saliendo en cuanto a lo que es la oscuridad. Él descubrió las doctrinas de la gracia, la justificación y pudo ser salvo. Y él tenía mucho que aprender. De hecho, que hoy sabemos más que lo que sabía el Lutero y los reformadores. Entonces, nosotros no seguimos a los hombres. Ese es el error. Muchos siguen a los hombres, siguen a ciertos líderes. Nosotros, al ser reformados, justamente la iglesia reformada es la que busca la forma original. La forma deformada por el catolicismo apostólico romano deformó lo que realmente es el verdadero evangelio, y la reforma busca volver a la forma
original. Por lo tanto, no seguimos a los hombres, solo escritura. Lutero hizo una gran obra y al igual que los reformadores hicieron grandes obras, pero ellos no estaban correctos en todo. De hecho, que justamente lo que utiliza Boris es a los reformadores porque mantenían algunas doctrinas católicas romanas. Bueno, hoy sabemos más que los reformadores. Le pregunté a Boris si era salvo. Él dijo que no lo era. ¿Cómo puede ser entonces parte de la iglesia de Cristo cuando la iglesia es la congregación de salvos? Él reconoció que no lo era. La iglesia está formada por creyentes verdaderos. Los creyentes verdaderos son salvos. El Señor Jesucristo dijo, el que cree en mí tiene vida eterna. No dijo tendrá, dice tiene. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro. Nuestro cuerpo todavía no han sido redimidos. Eso va a suceder cuando el Señor Jesús venga por segunda vez. Entonces, yo no digo que otra cosa que dijo es que yo enseño de que solamente los evangélicos somos la verdadera iglesia. Eso no es cierto. Yo dije que hay una iglesia verdadera y que está en distintas denominaciones. Toda persona que cree en el Señor Jesucristo de corazón es salvo y forma parte de la iglesia verdadera. Aún dentro del catolicismo hay personas que son salvas, pero no por las doctrinas católicas, sino a pesar de las doctrinas católicas. Porque las doctrinas católicas no cuadran con lo que enseña la Biblia, tal como he estado mostrando en diferentes cosas. Por ejemplo, el bautismo. El bautismo es para los que creen. Un niño no puede creer. No obstante eso, es cierto de que hay algunas iglesias evangélicas que mantienen el pensamiento o hacen una analogía entre el bautismo y la circuncisión. Pero bueno, ese es otro tema. Así que, por lo tanto, Boris no ha probado su punto. Él sigue confundiendo lo que es la iglesia de Cristo con el grupo religioso. El grupo religioso llamado Iglesia Católica Apostólica Romana apareció después de Constantino. Por eso le pregunté a él si me podía mostrar alguno que se postrara ante imágenes en el primer siglo, y eso no lo pudo hacer. Le pregunté si podía mostrarme a Pablo llamando a María madre, no lo pudo hacer. A ninguno de los primeros cristianos me pudo mostrar llamándole madre. De que María haya ascendido al cielo, la Biblia no dice nada de eso. Por lo contrario, dice que está establecido para los hombres que mueran una sola vez. O sea, son doctrinas católicas, no son doctrinas bíblicas. Boris ha hecho una buena exposición de lo que es las doctrinas católicas. Por eso dije, en próximos debates me gustaría ver cada una de esas doctrinas a la luz de lo que enseña la Biblia. Y ahí vamos a ver cómo no cuadran, porque el molde es la Biblia. Y cuando tomamos una doctrina, la hacemos pasar por la Biblia y no cuadran, entonces vamos a tener ahí una doctrina antibíblica. Así que, por lo tanto, no he afirmado en ningún momento que solamente en la congregación donde yo me reúno están los verdaderos salvos o la iglesia. La iglesia está en diferentes denominaciones. Aún dentro del adventismo puede haber algunos creyentes verdaderos, no dentro de los testigos de Jehová, no dentro de los mormones, porque ellos no predican el verdadero evangelio. Pero sí puede haber salvos, como dije, dentro del catolicismo. Yo no digo que no, de hecho que Lutero salió de ahí. Entonces, no es por... Tiempo, mi amigo. Ok, me hubiera gustado que me avises también minutos antes. Lo que pasa es que se ha salido el moderador, pero aquí lo tengo. Estoy revisando con el video. Has comenzado hace 10 minutos con 46. Perfecto, perfecto. Sí, 10 con 46. Tómeme mi tiempo. Ok. Ok, voy a comenzar y 34 en el minutero de arriba del rojo, lo que usted puede ver allí rojo. Y Perfecto. 34. Listo, comenzamos pues. Bueno, nuestro amigo Vilte decía con respecto al mismo bautismo, pero su misma iglesia reformada, porque él es reformado, le va a dar un pacatazo tremendo. Escucha muy bien esta parte, dice, los artículos de doctrina sediciosos deben ser castigados por la espada, sin necesidad de pruebas. En cuanto a los anabaptistas, dice que niegan el bautismo, ya regresó Ubaldo. Ubaldo, vamos a parar el tiempo aquí. Ahorita vamos a continuar la exposición. Ubaldo, te tengo que tener mis 10 minutos. Uba. Sí, ¿cuánto cuánto tiempo llevas ahorita? Recién voy a comenzar. Tómame en tiempo, Uba. Bueno, pues entonces, disculpen, es que tuve el internet, se me cayó, tuve esa falla técnica, pero bueno, ya lo arreglamos. Entonces, a partir de ahora, Boris,
Comienzan tus 10 minutos de conclusión. Puedes preguntar, bueno, tú ya vas a refutar literalmente, pero puedes hacer lo que tú quieras en tu tiempo. Adelante, hermano. Adelante, pues bueno, él ha hablado del bautismo, ha hablado total y completamente cosas del bautismo, incluso del mismo bautismo infantil. Vamos a ver qué es lo que te dicen los mismos reformadores sobre el bautismo infantil y cómo castigaban los mismos reformadores y qué les llaman a los que no creen en este mismo bautismo que salva, este único sacramento que salga, te dice, por este único sacramento se salvan estos mismos. Te lo había leído en su mismo catecismo mayor, del mismo Martín Lutero. Pero vamos a hallar un poquito más las palabras de Jansen, las palabras de Lutero y las palabras de Calvino. ¿Qué te dicen? Dice así. Dice, los artículos de doctrina sediciosa deben ser castigados por la espada, sin necesidad de pruebas. En cuanto a los anabaptistas, escucha muy bien esta parte, que niegan el bautismo en la infancia, el pecado original y la inspiración, lo que no tiene relación con la palabra de Dios y con certeza se opone a esta, las autoridades civiles también están obligadas a limitar, a limitar y castigar sus falsas doctrinas. Tan solo piensen qué desastre resultaría si los niños no fuesen bautizados. Además, los anabaptistas se separaron de las iglesias y crearon un ministerio propio, lo cual es lo contrario al mandamiento de Dios. Por todo lo anterior, resulta claro que las autoridades civiles están obligadas a imponer un castigo corporal a estos agresores. También cuando se trata de un solo caso de defensa de algunos postulados espirituales, tales como el bautismo infantil, el pecado original y la separación innecesaria. Entonces llegamos a la conclusión, te dice, de que los obstinados sectarios deben ser aniquilados. Te lo dice esto precisamente Martín Lutero y el mismo Juan Calvino, y esto también te lo data el mismo Jansen en su panfleto de 1536. Así que está total y completamente refutado con su propia misma iglesia protestante. ¿Y qué te está diciendo la iglesia protestante? Te está diciendo, los que no creen, por ejemplo, en el bautismo como salvación y en el bautismo infantil, son sectarios y deben ser, ¿qué? Aniquilados. O sea, Marcelo Vilté debe ser aniquilado de la iglesia reformada. Marcelo Vilté debe ser aniquilado de la misma iglesia protestante por haber negado el bautismo infantil. Está total y completamente refutado en ese mismo sentido. Ahora vamos a irnos a ver otro punto que dio, por ejemplo, sobre la misma sola fe, y decía que solamente nosotros éramos salvados por la sola fe y que no necesitábamos las obras, etcétera, y que simplemente era una elección incondicional que nosotros vivíamos en este mismo mundo. Vamos a ver con la misma palabra del Señor cómo se da las refutaciones tremendas. Dice Primera de Samuel capítulo 18 versículo 12, Saúl tenía miedo de David porque el Señor estaba con él, pero se había apartado de Saúl, o sea, el Señor se había apartado del mismo David. Dice Ezequiel capítulo 18 versículo 24, pero cuando el justo se aparta de su justicia, escuchen muy bien esta parte, pero cuando el justo se aparta de su justicia, te está hablando de la persona, cuando la persona justa se aparta de esa misma justicia, dice, y comete iniquidad y hace las mismas abominaciones que hace el impío, vivirá. Ninguna de estas obras de justicia que ha hecho será recordada por la misma traición de que es culpable, y el pecado que ha cometido morirá. Ezequiel capítulo 33 versículo 12 y versículo 13 te dice, y el 18, y tú, hijo de hombre, di a tu pueblo, la justicia del justo no le librará cuando pecare. Dice, ahí está, la justicia del justo no le librará cuando pecare, y en cuanto a la maldad del impío, no caerá en ella cuando se aparte de su maldad, y el justo no podrá vivir de su justicia cuando pecare, aunque digo al justo que ciertamente vivirá, pero si confía en su justicia y no comete iniquidad ninguna, dice, de sus obras justas será recordada. Te lo dice explícitamente, te lo dice aquí explícitamente estos mismos versículos de estos mismos del mismo pasaje bíblico, te lo está diciendo. Ahora vamos a irnos, por ejemplo, a las declaraciones del mismo Martín Lutero con respecto al mismo catolicismo. ¿Qué te dicen sobre el mismo catolicismo, el mismo Martín Lutero, el mismo Juan Calvino, los mismos reformadores, o sea, su iglesia? Vamos a ver si para su iglesia nosotros somos iglesia, ¿qué te digo? Anticristiana, como él decía, si nosotros enseñamos falsedades, etcétera. Dice así, el bautismo es especialmente importante con respecto, dice, a la iglesia católica. Dice, los niños pequeños son libres en todos sentidos, seguros y salvados únicamente por la gloria del bautismo, por la oración de la iglesia creyente que lo presenta. El infante es cambiado, limpiado y renovado por la fe derramada.
te dice explícitamente. Y esto también te lo dice, ¿quién te lo dice? Schenhauser te lo dice explícitamente, que el mismo bautismo te salva. O sea, las obras sí te salvan. Para el mismo Martín Lutero sí te salva. Martín Lutero en 1529 te dice, expresando en la forma más simple el poder, el efecto, el beneficio, el fruto y el propósito del bautismo es salvar. Te lo dice explícitamente. O sea, estamos enfrentando a su iglesia reformada, que él mismo se congrega en una iglesia reformada, el mismo Marcelo Vilté, contra el mismo Marcelo Vilté. ¿Y qué dice la iglesia reformada? Debe ser aniquilado Marcelo Vilté por enseñar cosas sediciosas. Te lo dice explícitamente y te lo decía al principio. Vamos a ver pues el mismo magistral volumen de 1667, este mismo Edward que te escribe sobre las mismas palabras de Martín Lutero, sobre la misma concordancia de Publishing House en 1959. Te dice explícitamente, mientras anotaba innovaciones papales, Lutero nunca dejó de confesar, sí, dice, su aceptación a la Iglesia de Roma y la consideraba como una organización cristiana. Te lo dice explícitamente. Y la consideraba como una organización cristiana. ¿Quién? El mismo Martín Lutero decía que la misma Iglesia católica era la Iglesia cristiana. Dice, en el versículo 28, te dice explícitamente, en este mismo escrito de 1522, te lanzo pues un extracto de estos mismos pensamientos de este mismo Martín Lutero y de este mismo Juan Calvino. Te dice, en consecuencia, concedemos a quién? Al papado, que se siente en la verdadera iglesia, poseyendo el oficio instituido por Cristo y heredado de los apóstoles para enseñar, bautizar y administrar el sacramento, absolver y ordenar. Te lo dice explícitamente. ¿Qué te dice el mismo Martín Lutero? Concedemos a la misma iglesia papada, del Papa, dice, que se sienta en la verdadera iglesia. Te lo está diciendo explícitamente. O sea, ¿cuál es la verdadera iglesia del Señor Jesucristo para Martín Lutero y para el mismo Juan Calvino? La iglesia católica apostólica romana, la iglesia del Papa, la iglesia que está pues en compañía del mismo Santo Padre. Y te lo decía pues los mismos reformadores, no te lo digo yo, te lo dice los mismos reformadores, los padres de la misma reforma. Así se refuta a los mismos protestantes. Los mismos protestantes te están diciendo que la misma iglesia católica es la verdadera, te lo decía explícitamente, es la verdadera, se sienta en la verdadera iglesia de Cristo. Dice en el 32, así decimos a los papistas, ahí está, así decimos a los papistas, os concedemos en verdad el nombre, el oficio, y los consideramos santos y preciosos, porque el oficio, dice, no os pertenece, sino que ha sido establecido por Cristo y dado a la iglesia sin tener en cuenta la distinción entre personas que ocupan. Te lo dice explícitamente. Para el mismo Martín Lutero, para el mismo Juan Calvino, para los mismos padres de la misma reforma, ¿qué te dicen? Que te dice que esta misma iglesia católica tiene la verdad y que ha sido, digamos, presentado por el mismo Cristo. Te lo vuelvo a leer para que tú no te saques de dudas. Así decimos a los papistas, o sea, a nosotros, a la iglesia romana, así nos llamaban pues los mismos reformadores, papistas nos llamaban. Dice, así decimos a los papistas, os concedemos, o sea, les otorgamos, les reconocemos que ustedes en verdad tienen la verdad en el nombre del oficio y les consideramos santos y preciosos, porque el oficio no os pertenece, sino que ha sido establecido por Cristo y dado a la iglesia sin tener cuenta la distinción entre las personas que la ocupan. Te lo dice explícitamente. O sea, vas a decirme a mí que yo estoy mintiendo. No, estas son sus palabras de tus mismos reformadores, y tus mismos reformadores te están diciendo a ti que te estás equivocando y que tienes que ser aniquilado. Y te están diciendo que la misma iglesia verdadera, los mismos reformadores, la iglesia que tú perteneces, la iglesia que has venido a defender, te está diciendo que la iglesia católica es la iglesia verdadera. Y todo lo que diga, todo lo que haga, lo que absuelva, lo que bautice, lo que predique, es verdaderamente la verdad. Te lo está diciendo explícitamente. Te dice otro versículo, el 43 de esta su misma obra, te dice, admitimos que los papistas también ejercen los oficios designados de la iglesia, bautizar y administrar los sacramentos. Cuando observan estas cosas como institución ¿de qué? De Cristo. ¿En nombre de qué? De Cristo y en virtud de su mandato. Te lo dice explícitamente. ¡Wow! Y te acaba diciendo, así como en la iglesia debemos considerar como justos y eficaces los oficios de la iglesia romana y el bautismo administrado por ellos mismos. Te lo dice explícitamente este mismo Martín Lutero y te lo dice explícitamente en estas mismas palabras. Te leo más todavía. En primer lugar, te dice, escucho y veo que tal rebautismo es realizado por algunos para fastidiar al Papa. Miren, defendían incluso al mismo Papa, los mismos reformadores. Dice, en primer lugar, escucho y veo que tal rebautismo, dice, es realizado por algunos para fastidiar al Papa.
Dice, y estar libres de cualquier mancha del anticristo. Te lo dice explícitamente, o sea, los anabaptistas, los bautistas, que son en el día de hoy, pues son anticristos, te dice el mismo Martín Lutero. O sea, las sectas que vienen a negar el bautismo de la misma Iglesia Católica, el bautismo que oficia el mismo Santo Padre, te está diciendo que son herejes, que son anticristos, que no pueden hacer eso porque están en contra del mismo Papa. Te lo decía aquí explícitamente, voy a leerte más todavía. Dice, la cristiandad que ahora está bajo el papado, ahí está, la cristiandad que ahora está bajo el papado es verdaderamente el cuerpo de Cristo y miembro de él. Otra vez, la cristiandad que ahora está bajo el papado es verdaderamente el cuerpo de Cristo y miembro de él. Te lo dicen los mismos reformadores. O sea, te está diciendo que la iglesia católica es la verdadera del mismo Señor Jesucristo. Y con esto yo me voy aplaudiendo y te digo, la iglesia que tú venías a defender te está diciendo que no es la verdadera, que la iglesia católica es la verdadera iglesia del Señor Jesucristo. Dicho por tu misma iglesia. Adelante, Ubaldo. Te quedaban 4 segundos, pero bueno, ya terminaste tu tiempo. Muchas gracias. Ahora... Dios siempre los bendiga. Ok, gracias a ti, Boris. Entonces, ahorita tenemos ya un tiempo que es de despedida. En este momento, por favor, no se puede refutar ya a nadie, no se le puede decir nada a nadie del tema, solamente es mandar un saludo, dar su despedida y dar las gracias por el momento que estuvieron aquí. Eso fue todo y es lo que va a pasar. Entonces, a nuestro invitado, que es el hermano Marcelo, por favor, si puede prender su micrófono y tiene 1 minuto para él despedirse. Adelante, hermano Marcelo. Ok, bueno, gracias. Para mí ha sido un gusto, realmente ha sido un gusto poder debatir. Mis argumentos están planteados. Aprovecho para nuevamente convocar a otros debates, ya que en otros debates vamos a poder tocar temas puntuales. Yo, tal vez como la Eucaristía, bien pienso que pudiéramos debatir sobre la Eucaristía, pero bueno, ya está todo planteado, así que me parece que mis argumentos fueron perfectos. Así que gracias a Boris y gracias también al hermano Ubaldo, creo que es moderador. Dios les bendiga mucho. Gracias a ti, hermano cristiano evangélico Marcelo. Ahora vamos a darle ese minuto de despedida al hermano Boris Glenn Soto. Adelante, hermano, tu minuto de despedida. Ok, muchas gracias. Gracias a todos los que están viendo. A Betty Valenzuela dice que llegamos muy tarde. Infelices, dice. Teníamos que hacer este debate en el mismo canal de Betty Valenzuela. Tengo que aclararlo. Pero la cosa es que no pudimos coordinar. Creo que Betty también tenía esa misma hora de debate. Más antes le había dicho que iba a ser un poco más antes. Pero no podía Marcelo Vilté a esa hora, entonces lo hemos tenido que suspender unas horas o 1 hora y media más después, y a esa hora ya no podía Betty. Entonces de última hora lo hemos tenido que hacer aquí y hemos pues posteado todo esto y ustedes se han dado cita. Muchas gracias por todo eso. Y pues bueno, nada, estas son las excusas. Gracias, Ubaldo, por haberte dado cita. Gracias a ti, Marcelo Vilté. Me gustaría que Ubaldo se despida, se presente también ante todos ustedes, ya que somos una audiencia asidua. Adelante, Ubaldo. No sé, ¿qué es lo que quieres decir? Tus saludos. Antes de terminar, pues siquiera vamos a mandar saludos a Betty Valenzuela, a Anne, Mari, una hermana muy, 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 muy preparada de las redes sociales también, que esperamos que Anne algún día se pueda meter a las transmisiones, porque ella tiene mucho que dar, y esperamos que ella entre por acá también con nosotros, también a Pid, a todos los hermanos de todos los demás canales, tanto evangélicos como católicos. Un saludo muy cordial de mi persona hacia cada uno de ustedes. Y pues bueno, eso es todo por mí. Mi nombre es Ubaldo Rodríguez, pertenezco a la parroquia de San Blas, ubicada en Summit, Illinois, en Chicago, cristiano católico, y pues le doy también las gracias al hermano Marcelo por darme la oportunidad, igual que al hermano Boris, de haberles estado aquí ayudando a compartir un poquito de lo que es la palabra de Dios a través de este pequeño debate que acaban de hacer, la iglesia verdadera, la iglesia de Cristo. Cada uno de ustedes va a poder sacar sus propias conclusiones, ustedes son los jueces. Lo único que se acaba de hacer aquí es exponer la doctrina de cada uno y
cada quien va a saber quién fue el que dijo la verdad o quién es el que dijo la mentira. Todo se lo dejamos en sus manos de cada uno de ustedes, hermanos. Que compartan, por favor, y suscríbanse aquí a su canal, la Iglesia Apostólica, Iglesia Católica, Apostólica y Romana de nuestro hermano Boris Lenzoto. Brother, un abrazo a la distancia, Boris, y un abrazo también al hermano Marcelo. Saludos. Claro que sí, claro que sí. Muchas gracias, Ubaldo Rodríguez. Vamos a saludar a Betty Valenzuela, Eliazar Salinas, Yurani Juanes Conde. Vamos a saludar a María Chávez también. Acá estaba Eliazar Salinas, el profeta de Juárez. Un saludo muy grande al profeta de Juárez que siempre está comentando. Y pues ahí están sus comentarios. Profeta de Juárez, no he tenido tiempo para argumentar estos mismos, lo que tú me acabas de mencionar, pero también es una vía muy, muy interesante. He tenido que dar directo en la yugular. Llegaste bien tarde, Boris, dice Betty Valenzuela. Muchas gracias, Betty. Eliazar Salinas aquí estaba también. El profeta, Mario Chávez. Mario Chávez, vamos a poner su comentarito. Sentido común, también vamos a poner su comentarito. ¿De quién más? De Hermano Mayor también. Vamos a poner su comentario ahí para ver que estaba así verdaderamente presente en este mismo canal. De Clara Sánchez, que siempre nos apoya. Ahí está. Reto Católico también está aquí. Reto Católico. ¿Quién más está aquí? Vamos a ver. Max Rupert Calvo también estaba aquí. Max Rupert Calvo de Huella Católica. Déjenme decirles que también soy parte de Huella Católica. Soy parte de todos los grupos. Ahorita dándome cuenta, soy parte de todos los grupos católicos. Clara Sánchez, aquí estaba Otilia Folidare, no sé cómo se pronuncia. ¿Cómo se pronuncia, Ubaldo? Folidare. ¿Folidayer? Es ya, es Folidayer, ya. Ah, ok, Folidayer. Sí. Ya, wow. Otilia, saludos a todos los hermanos. Y bueno, ya Boris ya lo acaban de escuchar, está en todos los canales católicos que existen. Y bueno, también le queremos mandar un saludo muy especial a un hermano que también vive acá en Chicago, en Waukegan. El hermano se llama Mario, que también es bien seguidor de Boris, y lo está viendo en este momento el video. Un saludo muy especial para él y para toda su familia. Gracias, Mario. Un abrazo grandote a Mario. Nilo Vargas también está aquí, mira. Nilo Vargas dice saludos desde Sucre. Esto sí me incentiva más. ¿Por qué dirá Ubaldo? ¿Por qué dirá Marcelo? Porque dice Nilo Vargas, saludos desde Sucre. Saludos, Boris, desde Sucre. O sea, me está viendo desde Bolivia, desde mi país y desde el departamento de Sucre. Un abrazo muy grande hasta Sucre. Gracias por todo eso. Ya estamos llegando hasta Bolivia. Tú sabes que un profeta no es profeta en su propia tierra, dicen eso, ¿no? Estamos rompiendo ese mismo esquema y esa misma frase. Muchas gracias por eso, Nilo Vargas. Gabriel Muñoz. Grande, Gabriel Muñoz, ahí estaba siempre acompañándonos. Juan Carlos también estaba aquí. Marvin Hernández también estaba comentando este mismo video. Muchas gracias a todos. Aquí está Gabriel también, Gabriel Muñoz, Boris, Max Power, dice. Y pues bueno, así a María Chávez también. María Chávez, un gran abrazo. Y a Betty Valenzuela también. Betty Valen, pues bueno, mil disculpas si no hemos podido asistir pues a esas mismas horas, ese mismo tiempo, no hemos podido coordinar mucho. Y pues bueno, a ver, va a haber más videos, va a haber más debates, y también Marcelo pues acaba de comprometerme, ¿no? A un debate, y precisamente sí, vamos a tener más compartires con Marcelo, vamos a tener más compartires con otros, vamos a tener a nueva gente, o sea, compartiendo con nosotros también y discutiendo estos mismos temas que van a ser importantes, impresionantes, siempre con argumentos, siempre con academia, siempre con respeto, si es que se pudiera, porque a veces vienen rivales, pero pues bien satanudos, se podría decir, ¿no? Bien, ¿cómo te digo? Bien alterados en este sentido, ¿no? A depositarnos su amor. Entonces, pues bueno, ahí está. Octavio Perea, también estaba aquí Octavio Perea, grande Octavio Perea, por seguirnos, dale like, comparte con todos, y pues bueno, espero que les haya gustado este mismo debate. Gracias a todos, tenemos que irnos, hermanos, y pues bueno, he tratado de poner sus comentaritos ahí, los comentarios últimos también. No sé si tenían algunos saludos, lo hubiéramos puesto aquí en pantallas. Si tenían a alguien que mencionar, también lo hubiéramos puesto aquí en pantallas. Y pues bueno, ahí está. Pues bueno, gracias a todos. Gracias, Ubaldo Rodríguez, por darte cita, de verdad. Gracias.
Ok, bueno, yo me paso a despedir, Boris, porque tengo que ir al Rosario. Ok, Cuéntame, hermano. sí, vámonos al Rosario. Gracias a Chao, todos chao. y pues bueno, nos encontramos en otra transmisión. Vale, Dios siempre me los bendiga. Bye, bye.